No. El título del vídeo no es un clickbait. Os voy a hablar detalladamente de cómo los videojuegos cambiaron su vida. Esta historia se remonta a 1985, cuando un niño de 4 años tuvo su primer contacto con un videojuego. Como podéis imaginar, no recuerda con exactitud cuál fue su primer título, pero entre las teclas OPQA y espacio, ese aparato que se hacía llamar Spectrum, empezó todo. Sus primeros recuerdos le sitúan entre juegos como el Spy Hunter, Arkanoid, Atic Attack y el favorito de su madre, el Bomb Jack. Los años pasaron y ese niño fue haciéndose mayor. Pasó de primaria a secundaria. Y en esa precisa etapa fue cuando los videojuegos no solo dejaron de ser su disfrute, sino que también empezaron a ser una vía de escape. Ese niño que para entonces ya empezaba a amar los videojuegos, sintiéndose feliz y seguro dentro de casa, empezó a no sentirse tan feliz y tan seguro fuera de ella. Parte de su familia, maestros y gente de alrededor de aquella no veían tan bien lo de jugar videojuegos. Empezaron a valorar el que eso pudiese ser malo para él. Y entre letras, sangre y bullying, el joven encontraba una vía de escape para sentirse seguro y feliz. Fue entonces cuando los videojuegos empezaron a cambiar su vida. Día tras día, él se preguntaba: ¿qué aventura tendré hoy? Y entre armaduras sagradas, topos saltarines y brujas voladoras, conseguía olvidar todo lo malo del día. Y, aunque solo fuese por unas horas, conseguía ser feliz. Seguían pasando los años, y las consolas empezaron a ser más comunes entre la sociedad. Aunque seguía viéndose como un arma mortal, cual convertiría a los jóvenes en no más que tontos, solitarios, raros, que perdían el tiempo y que nunca llegarían a ser nada en la vida, él, que desde que tenía uso de razón siempre recuerda haber tenido videojuegos, quiso tener una. Cada poco se la pedía a sus padres, pero siempre encontraba la misma respuesta: no, hijo, si tienes ordenador. Además, un ordenador es mejor que una consola. Él, por entonces, no lo entendía. Pero, entre código, MS2 y el mítico comandante Norton, empezó a aprender y a la vez que creaba, iba conociendo títulos de los cuales nunca olvidaría. Por otro lado, siempre podía desquitarse de vez en cuando y jugar a videojuegos de consola. No cuando él quería, pero siempre que visitaba a su tío de Madrid, podía hacerlo. Cuando llegaba a esa casa, él sentía estar en el paraíso de un gamer de los 90. Su tío tenía todos los ordenadores, consolas y videojuegos habidos y por haber. Sobre esas visitas esporádicas, había algo que le gustaba incluso más que jugar con las consolas, y era ir al rastro con su tío. Vivir esa sensación era indescriptible. Recuerda que, cuando llegó a ese lugar por primera vez, descubrió su segundo paraíso. Cientos de cintas con miles de títulos diferentes y tanta gente alrededor de ese viejo coche le hizo comprender que no solo podía disfrutar de los videojuegos jugando solo, sino que también podía disfrutar de días inolvidables alrededor de una comunidad que por entonces empezaba a emerger a pasos agigantados. Pasó el tiempo y cada vez
los videojuegos eran más comunes entre la sociedad. Aunque todavía quedaba gente que pensaban que los videojuegos podían hacerte daño y por ello mutarías una segunda cabeza, era todo lo contrario. Gracias a esos videojuegos tan dañinos, él, junto a una minoría de jóvenes con sus mismos gustos, empezaron a disfrutar de ese hobby, evitando así muchas malas costumbres que por entonces eran muy comunes entre la juventud. Pasaron los años y pudo disfrutar del 286, 386, 486 y en 1995 el primer Pentium 100 con Windows 95. Gracias a que prácticamente había vivido el nacimiento de los videojuegos, tuvo la suerte de conocer títulos tan míticos como Test Driver, Dune, Lemmings, Mood, Sin City, Warcraft y sus primeras aventuras gráficas, entre las que se encontraban los Maniac Mansion, King Quest, Loom y una perla que se llamaba Monkey Island. Ese videojuego hizo transportarle a un maravilloso mundo de piratas. Esos años fueron muy felices para él, donde gracias a los videojuegos aprendió mucho. Mejoró su inglés, expresión y conocimiento, entre muchas otras cosas. Esos años, gracias a los videojuegos, empezó a tener amigos. Las tardes de intercambio de disquetes y el típico bocadillo de mantequilla con azúcar fueron inolvidables. Y no solo por el mítico bocadillo, sino porque aprendió que tirando un par de cables por el suelo de su casa, podía conectar varios ordenadores y jugar por red local con sus amigos, a juegos como Heretics, Command & Conquer, Hexen o incluso el primer Doom. Para él, eso fue una revolución y nunca olvidará esos años donde pudo disfrutar de lo más parecido para entonces a jugar online. Llegó la etapa de instituto, donde tuvo que desplazarse por primera vez lejos de donde vivía, al peor instituto considerado por la Comunidad de Madrid. Allí no solo se encontraba lo peor de lo peor, sino que también la tasa de aprobados era mínima, y él entendió eso como una supervivencia. Al malestar diario generado por esa situación, se le empezaron a aparecer viejos fantasmas del pasado. Día tras día, no conseguía ser feliz. Quería estudiar y no le dejaban. Quería no volver a sufrir bullying y lo sufría. Quería no tener miedo y lo tenía. Esos años fueron horribles para él, y lo único que le hacía desconectar y volver a sonreír era estar con el ordenador jugando videojuegos. Esa etapa, borrando lo malo, fue también inolvidable. Conoció títulos como los primeros PC Football, Civilization, Duke Nukem y los míticos CD Mix. Gracias a eso, pudo pasar esa etapa tan negativa disfrutando y desconectando de todo lo malo que le pasaba prácticamente a diario en ese instituto. Pasaron un par de años, consiguió salir del instituto y también consiguió, junto con su hermano, convencer a sus padres para que les regalaran la primera PlayStation. Sus padres, en vista de lo mal que lo pasó los últimos años, quisieron cumplir ese sueño que tuvo 10 años atrás cuando aún era un niño. Casualidades de la vida, después de eso, todo empezó a ir sobre ruedas. El joven pudo ponerse a estudiar lo que siempre quiso y siguió disfrutando de los videojuegos a la vez que aprendía los programas necesarios para su formación. Esos años, junto a su hermano, conoció el Metal Gear Solid, Gran Turismo, Is Pro y un juego que se le quedaría grabado en la retina para siempre,
Ese juego fue el Final Fantasy VII. Esa ambientación, la historia y el poder disfrutar de ese mundo junto a su hermano pequeño era lo mejor que le había pasado en mucho tiempo. Pasaron los años y empezó a trabajar de lo que estudió. Ir a ese estudio de arquitectura, diseñar viviendas y en su tiempo libre poder disfrutar de los videojuegos fueron sin duda los mejores años de su vida. Desde entonces, pasara lo que pasase, los videojuegos siempre le ayudaban a desconectar. A día de hoy, y habiendo pasado por muchas situaciones complicadas, desamores, mobbing, inestabilidad laboral, en fin, problemas de la vida en general. Con todo ello, hay una cosa que nunca le falló y siempre conseguía cambiar su estado anímico. Aunque solo fueran unos instantes, todo eso era gracias a los videojuegos. Ya, acabando, me comentó que una cosa siempre tiene clara, y es que el poder evadirte de los problemas, distraerte, aunque solo fuera por un mínimo tiempo, y a diferencia con las películas, el poder decidir, manejar, transportarte a mundos nunca jamás imaginados, como podrían ser los mundos de Fallout, Skyrim, WoW, Monster Hunter o incluso Minecraft. El poder ser policía, granjero, piloto de Fórmula 1 o camión, manejar un avión o gestionar una ciudad, un parque de atracciones, un hospital, un zoo, hasta incluso poder volar con tu nave hacia las estrellas. Por todo eso, los videojuegos fueron su mejor terapia, con la que a la vez aprendió y pudo conocer muchos amigos. Todo eso no tiene precio. Aunque me comenta que hay algo que superó aquello. Me dijo que fue el haber podido vivir y disfrutar de los videojuegos al lado de su hermano y amigos. Ya para concluir, quería comentaros que toda esta historia está basada en hechos reales. También quería daros las gracias por quedaros hasta el final del vídeo y espero que os haya gustado mi historia. Gracias.